Muy bien. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Y esta noche se habrán enterado de los trágicos eventos en Turquía y Siria, estos grandes terremotos que han cobrado la vida de más de 7,000 personas al día de hoy. Y siento que debemos por ellos llevar a cabo algo, tener alguna iniciativa, y qué mejor que la práctica del Tonglen, la práctica del tomar y el dar, ¿sí? Entonces sería lindo si conjuntamente nos dedicamos por un ratito a tomar simbólicamente su sufrimiento y enviarles bienestar y felicidad, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Como siempre, iniciemos con la yoga de las 9 respiraciones. Recordemos la importancia de la misma como un instrumento que nos ayude a equilibrar nuestros vientos sutiles, nuestras energías y esencias vitales, como comúnmente les llamamos, concebimos o describimos. Particularmente, no olviden que la meta de este ejercicio es propiciar que lo que denominamos vientos kármicos, esto es, las energías sutiles de las cuales dependen las actividades contaminadas de la mente, palabra y cuerpo, aquellas que nos vinculan de una u otra forma a la continuidad del samsara, de la existencia condicionada, se debiliten, y que en contraste a través del mismo nosotros podamos fortalecer lo que conocemos como el viento de sabiduría, el Yeshelun, que reside específicamente en el Abaduti, el canal central, desde el momento de la concepción hasta la transición del morir. Desgraciadamente, en consecuencia de una multivariedad de factores, esa energía vital en nosotros hoy no se encuentra ni opera del todo libre, ágil, y por tanto la dimensión de la conciencia que de ese flujo energético depende, la conciencia primigenia, pues se encuentra adormecida, digámoslo así, o simplemente en un estado y condición de suspensión o pausa, ¿sí? A través de un ejercicio como lo es este y toda variedad de diferentes aproximaciones propias del Buda Dharma, lo que buscamos es entonces desanudar eh, las obstrucciones que en el canal central inhiben el libre flujo de ese prana o vayu o energía en el mismo, para que a través de ese medio, siquiera por un momento, esa energía vital se libere y pueda propiciar la emergencia de ese estado y condición mental más profundo. ¿Okay? En añadidura, pues, este ejercicio tiene muchas otras repercusiones y efectos, por ejemplo, en la digestión, en el sistema térmico del cuerpo, pero esencialmente llevamos a cabo el ejercicio con el objetivo que acabo de mencionar. Bien, nos ponemos derechitos, con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos, sintamos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana.
en nuestro medio. Surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti, por el canal central, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embuda o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar al chakra secreto, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero para los hombres a la derecha del canal central y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Como lo sabemos, le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. Inhalamos la expresión pura del prana y exhalamos aquella contaminada. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado y condición mental emergente, más profundo, atento y focalizado. Exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a los vientos kármicos, con el propósito de fortalecer al viento de sabiduría, presente en el canal central desde el momento de la concepción hasta la transición del morir. Repetimos el proceso 3 veces para el canal masculino y 3 para el femenino, y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos así los vientos kármicos con el viento de la sabiduría y propiciamos la emergencia del calor interno. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con el dedo índice ligeramente extendido, con el que presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Y así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la práctica de la estabilidad. Y recordemos su instrucción sucinta y esencial. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles. En especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que esta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, el ingreso del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y temporalidad, su rareza. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad. Y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre es cercana, inminente e inesperada. Tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. La eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos virtuosos y positivos, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender aquellos negativos o no virtuosos. Así entonces y conjuntamente, reflexionemos acerca de las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así insignificativo. Haciéndonos de todo esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas. Indudablemente, de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, evidenciemos a las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, la existencia cíclica, la vida condicionada. Y como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles,
más reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos, Lama-la Kyabsun Chio, Sangye-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio, Lama-la Kyabsun Chio, Sangye-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio. Y ahora expandamos la proyección de nuestra conciencia. Aprovechemos esa maravillosa facultad de la conciencia humana, la imaginación. Y así volvamos a la práctica del Tonglen, la del dar y el tomar. Uno de los métodos principales dentro de la tradición mahayana para el cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta. Comencemos por imaginar a una persona que nos es cercana, un ser amado. Puede tratarse de un hermano, de un hijo, de un pariente, un amigo, alguien que conocemos bien, por el que experimentamos un sentimiento de cercanía y preocupación, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, de una social, psicológica o física. Evoquemos tan claramente como nos sea mentalmente posible esta persona. E investiguemos o imaginemos cuáles son las causas que propician y detonan sus conflictos, su dolor y sufrimiento, tanto las externas como las internas. Subsecuentemente y a manera simbólica, visualicemos a la pureza fundamental de nuestra mente o conciencia, nuestra naturaleza búdica, como una perla de luz en el centro del chakra del corazón. Luz blanca, radiante, inexhaustible y brillante. Luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento y referente esencial de nuestro ser, como la expresión de nuestra genuina naturaleza. Y así, abrazando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento y las causas que le propician en nuestro ser amado como una especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa que se proyecta sobre la coronilla de su cabeza, la que oscurece su verdadera naturaleza. Con cada inhalación, imaginemos absorber esa oscuridad, orientarla a esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde finalmente se diluye, se debilita y desaparece sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación, evoquemos a la mentalidad propia de la compasión, enunciándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas. Con cada inhalación, imaginemos que el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción por la que nuestro ser amado transita gradualmente se debilita, que sus causas subyacentes desaparecen, se desvanecen del todo.
Y así una vez más evoquemos mentalmente esta persona, pero enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Y generemos el deseo, que es propio de la mentalidad de la bondad y el amor, enunciándolo así. Puedas encontrar la felicidad genuina. Puedas identificar y abrazar las causas de las que ésta depende. Con cada exhalación, imaginemos esa intensa luminosidad se irradia de la perla de luz en el centro del chakra de nuestros corazones. Luz de bondad, de amor, de compasión, que del todo satura a nuestro ser humano y que le llena de gozo y bienestar, de felicidad. Imaginemos esto es así, aquí y ahora, mientras sincronizamos a la práctica con la respiración, procediendo en silencio por unos minutos. Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para nosotros alguna dimensión de animadversidad. Al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que en la misma identificamos como reprensibles son verdaderas o imaginarias. Si pueden ser parcialmente genuinas y al mismo tiempo una mera designación de nuestra propia conciencia. Recordemos cómo comúnmente movidos por la aversión, es común en nosotros aumentar nuestra percepción de negatividad en torno a las cualidades de aquellos con los que experimentamos conflicto. En todo caso, hallamos a esta persona problemática. Y ese conflicto parece presentarse a nosotros desde fuera, del todo independiente a la evaluación, la experiencia o percepción que del mismo tenemos. Con cada inhalación, absorbamos las cualidades que encontramos problemáticas. Imaginemos simultáneamente inhalar las causas que propician el sufrimiento y conflicto en ese individuo, ya sea los que están presentes en su vida, en la nuestra,
o en la relación entre una y otra. Orientémoslo hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se diluyen y desvanecen sin dejar rastro alguno. Imaginemos entonces la dispersión de todas estas cualidades y comportamientos que nosotros encontramos difíciles. Imaginemos cómo todas las aflicciones y oscurecimientos mentales y emocionales se diluyen, se desvanecen, se extinguen sin dejar rastro alguno en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Simultáneamente al exhalar irradiemos toda forma y expresión de bondad, de amor y compasión, de sabiduría, de empatía. Imaginemos fluyen ininterminablemente de nuestro corazón. Y con cada exhalación evoquemos la mentalidad propia de la bondad y el amor, enunciándola así. Puedas encontrarte genuina, verdaderamente bien. Puedas verte dotado de las causas que propician la felicidad genuina, así como identificar aquellas que propician tus conflictos y dificultades, purificándolas. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada por esta luz de gozo y bienestar, de bondad, y experimente el fruto de la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luminosidad del todo satura a la persona, en la misma se hace cada vez más brillante, incrementa su gozo y bienestar. Y sincronicemos a la práctica con la respiración. Procedamos en silencio por unos minutos. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles, que como nosotros añoran la felicidad y la libertad del dolor y la ansiedad. Recordemos con cada inhalación absorber su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Con cada exhalación, imaginemos extender luz y claridad, toda variedad de bendiciones al mundo, con la luz del bienestar genuino
y la felicidad. En especial ahora, consideremos a todas estas personas en Siria, en Turquía, que transitan por esta terrible tragedia natural. Imaginemos absorber su sufrimiento, su miedo, su dolor, su ansiedad, e irradiar a ellos la luz de la bondad, el amor y la compasión. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Y así terminemos por dedicar el mérito, deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar el estado y la condición de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Ok,
Kewa de Newton Mazan de Juju Nedua Jamalo Padi Salagu Pasho Chanjab Sanchorim Pote Makepana Teju de Kabanyamba Mepayang Kung Ne Kung Du Pawasho Omahum Benziguru Pamasedi Hum Omane Peme Hum Omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y atención, nuestra atención a este espacio y lugar. Muy bien. Bueno, recordarán, hemos previamente comentado cómo la tradición budista concibe la existencia de dos diferentes tipos de individuos, de seres. La primera de estas categorías es concebida, se describe como la de aquellos individuos, aquellos seres dotados de una conciencia aflictiva. En términos generales a estos se les describe como seres sensibles en la tradición budista tibetana. El nombre técnico para estos es el de aquellos seres dotados de una conciencia aflictiva y dualista. Se les llama Sem-Chen, ¿no? Sem, mente, Chen, poseedores de, y por Sem se presupone una conciencia aflictiva, ¿sí? Pero también en el contexto de la propia tradición hablamos acerca de otra dimensión de individuos que está compuesta por aquellos que han logrado liberarse de las limitaciones que son propias de la existencia condicionada, el samsara, como simultáneamente aquellos que han logrado la plenitud del despertar y la iluminación, lo que llamamos el Anuttara Samyak Sambodhi. Estos individuos son aquellos cuya conciencia se encuentra del todo libre, precisamente de los condicionamientos que detonan y propician la presencia de las aflicciones. No solo eso, sino también, en consecuencia, se han liberado de toda modalidad y expresión de existencia habitual, inercial y compulsiva. Recordarán que cuando nosotros hablamos acerca del samsara, al mismo le atribuimos tres diferentes órdenes de significado. Por samsara nos referimos a esa condición vital en donde nosotros nos vemos limitados precisamente por la presencia del triple veneno, la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Sufrimos simultáneamente de una condición inercial y compulsiva de existencia, lo cual en esencia quiere decir que manifestamos una habilidad muy modesta y limitada para poder determinar el devenir de nuestra existencia, dado el hecho de que la misma se encuentra primariamente conformada o determinada por la presencia de las estructuras del karma, hábitos y tendencias inerciales. Y finalmente, al samsara le concebimos, le describimos como esa condición vital en donde todo conflicto y dificultad es posible. ¿Se acuerdan? Bien, ahora. Una diferencia entre los que nosotros señalamos como seres sensibles y los liberados o del todo despiertos se centra en el tipo de actividad que ambos grupos despliegan. El primero de estos manifiesta o propicia y produce lo que llamamos diferentes tipos de actividad contaminada, precisamente por la estructura y presencia de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Esa actividad contaminada simultáneamente es una que nosotros dividimos en cuatro. La actividad contaminada positiva o virtuosa, la actividad contaminada negativa o no virtuosa, la actividad contaminada neutra y una que demanda de una cierta
honda explicación, que es la actividad contaminada descrita como inamovible o fija. ¿Se acuerdan? La actividad contaminada virtuosa se refiere a toda acción de mente, palabra y cuerpo que propicia beneficio en nosotros y en los que nos rodean, pero que emana todavía de la matriz de la cognición dualística y por lo tanto es vinculante a la continuidad de la existencia condicionada. Evidentemente, y dada la naturaleza de la estructura del karma, particularmente el hecho de que las causas propician y determinan sus efectos, trátase de un samsara relativamente positivo y agradable, el que naturalmente adviene y emana de la actividad contaminada virtuosa y positiva. La actividad contaminada no virtuosa o negativa es aquella que propicia pues toda variedad de condiciones pues desfavorables, conflictivas, dentro del contexto de la existencia cíclica de la vida condicionada del samsara. La actividad contaminada neutra es aquella que nos vincula al samsara, pero en el mismo no propicia ni un efecto virtuoso ni no virtuoso. Y la actividad contaminada inamovible se refiere primariamente a los trances de absorción meditativa que naturalmente producen el renacimiento en los reinos superiores de la existencia condicionada, dígase primariamente el reino de la forma y sin forma. Esto está vinculado a la, digamos, teoría y a la filosofía contemplativa del Buda Dharma, ¿sí? Recordarán que el Buda histórico comienza en buena medida su carrera espiritual a través de estudiar, practicar y refinar estos trances de absorción meditativa, estos estadios increíblemente poderosos y profundos de samadhi, que en su era se concebían como la ruta directa hacia el reclamo de la libertad o moksha, ¿sí? Pero simultáneamente tendrán presente que cuando el Buda precisamente se orienta hacia el esfuerzo final que le conduce al despertar, pues tiene una especie de muy poderosa intuición discriminativa basada en el recuento de un evento de su infancia, en donde se da cuenta que particularmente las expresiones más extremas y profundos de estos trances de absorción meditativa, tan populares con los grandes rishis de su era, en realidad no nos liberan de la existencia condicionada y tan solo producen u orientan al individuo al renacimiento en las dimensiones más refinadas y elevadas del mismo, particularmente, insisto, el reino de la forma y sin forma. El samsara está compuesto de estas tres esferas, la que conocemos como el reino del deseo, el kamadhatu, el reino de la forma, el rupadhatu, y finalmente el reino sin forma, el arupyadhatu, correspondiendo a dimensiones cada vez más sutiles de expresión, pero todas dominadas por la estructura de la cognición dualista y la reificación, y por lo tanto cíclicas y reiterativas en su expresión y naturaleza. Cuando uno actualiza el logro del shamatha, que recordarán se presenta en la tradición budista a través de este sistema de los 10 niveles de refinamiento de la atención concentrada, que hemos venido dilucidando, los primeros de los mismos. Cuando se logra la plenitud de la estabilidad de la atención, con ella simultáneamente se dice obtener acceso al primer estadio o la primera dimensión de existencia propia del reino de la forma. Y sin embargo, el conflicto que aquí emerge es que con la actualización y expresión de ese estadio excepcionalmente refinado de atención unipuntual, el contemplativo pierde la capacidad de ejercer lo que se llama la capacidad de discriminación grosa y sutil. Eso quiere decir que una característica de ese tipo de trances de absorción meditativa es que no son discriminativos en naturaleza. Esto es, no se emplean ni se aprovechan para el análisis o la investigación, la exploración
de la naturaleza de las apariencias con las que nosotros interactuamos cotidianamente, sino más bien producen por natural consecuencia una variedad de experiencias excepcionalmente sutiles, caracterizadas por la temporal manifestación de gozo, claridad y la ausencia temporal de la continuidad del pensamiento conceptual. Equívocamente, los contemplativos que arribaron a estas dimensiones de absorción meditativa, aquellos que precedieron al Buda, consideraron y concibieron a ese logro como el de la liberación, inconscientes en torno al hecho de que el mismo tan solo implicaba el renacimiento en los estadios pues más sutiles de la existencia condicionada, pero en los que el individuo no se ha liberado todavía del samsara, y que una vez que el mérito que conduce a ese renacimiento en el mismo se exhausta, porque si bien en esos reinos ya no se produce karma negativo, ¿verdad? Se sigue produciendo karma vinculante. Acuérdense, hay 3 tipos de karma: karma o actividad contaminada negativa, karma contaminado positivo, virtuoso y neutro. En estos reinos, el reino de la forma y sin forma, ya no se produce karma negativo, pero se produce karma positivo. Y el karma positivo sigue siendo vinculante al samsara, ¿sí? Eventualmente, pues ese mérito acumulado se exhausta, porque además en esa condición es difícil multiplicar el mérito, porque uno transita por un estadio, pues como una especie de absorción casi cuasi comatosa, digámoslo así, y por tanto cuando con el paso del tiempo ese mérito se exhausta, el individuo pierde esa condición y tiende a renacer en los reinos inferiores de la existencia condicionada, ¿no? Por ende, en la tradición budista se contempla que esa vía de desarrollo cognitivo, en efecto, es una que debe de evitarse y que no es necesaria, que lo único que necesitamos es dotar a la mente y conciencia de una cierta profunda dimensión de poderío y de eficacia o de funcionalidad, a la que se arriba justo en la frontera del logro del shamatha, ¿sí? En una dimensión de la, digamos, de la concentración unipuntual que es descrita precisamente como la concentración de acceso al reino de la forma. Justo el nivel de concentración que precede a la absorción meditativa que es propia del reino de la forma. Y lo que, bueno, si se preguntan cómo se evalúa la consecución de ese estado, les he venido comentando que se dice que lo que diferencia a la concentración plena del shamatha de la concentración de acceso es que en la concentración plena del shamatha el individuo puede mantener unipuntual atención y recolección del objeto de interés, del objeto de meditación durante todo un día y toda una noche sin distracción alguna y en ausencia de la presencia de los 5 venenos. El veneno de la malicia, de la duda aflictiva, del deseo sensual, de la excitación mental y de la lasitud. Ahora, ese es un logro monumental, ¿sí? Especialmente si lo contrastamos o comparamos con el estadio de eficacia en nuestra capacidad de atención y concentración actual. O sea, si tenemos en cuenta que nuestro promedio de atención y concentración no excede 3 segundos, el poder mantener perfecta recolección del objeto de atención o interés durante 24 horas es portentoso, ¿no? O sea, estamos hablando de una mente cientos de veces más poderosa que la que hoy nosotros tenemos o empleamos, infinitamente más refinada, ¿no? A diferencia de esta, la concentración de acceso se dice se actualiza cuando el individuo puede mantener unipuntualmente la atención y recolección sobre el objeto de concentración durante 4 horas consecutivas. Ahora, de nueva vez, sin la presencia de los 5 venenos. Ahora, si bien 4 horas consecutivas es también o representa un logro portentoso, de 4 a 24 horas hay una diferencia importante, ¿no? Y la diferencia simultáneamente que distingue a este estadio de atención concentrada
del siguiente es que este no tiene esa profundidad absortiva. Absortiva quiere decir aquella en donde la mente se retrae de los sentidos físicos y propicia o detona este tipo de trance de absorción meditativa, que es precisamente en donde uno deja de ejercer esta capacidad y habilidad de investigación o de discriminación grosa o sutil, ¿sí? Entonces, en este estadio que precede al logro de la primera estabilidad meditativa, el individuo todavía conserva la habilidad para poder investigar. Si bien la mente se ha retraído sustancialmente de las 5 bases sensoriales físicas y la mente ya ha arribado a la dimensión de la conciencia sustrato, todavía mantiene esta capacidad de hacerse preguntas, de investigar y de discriminar la naturaleza de la experiencia por la que transita, en oposición a verse total y completamente absorta en estos trances de gozo, claridad y ausencia de pensamiento conceptual. ¿Se entiende eso? ¿Por qué esto es importante? Habíamos dicho, porque la causa primaria que nos ata a la existencia condicionada es la ignorancia. Y si nosotros deseamos liberarnos de la existencia condicionada, porque recuerden, el objetivo primario del esfuerzo del Buddha-Dharma no es mejorar a la existencia condicionada, sino es liberarnos de la misma. Ahora, eso no quiere decir que tengamos nada en contra de mejorar al samsara. Por supuesto que vale la pena mejorar al samsara, pero la tradición budista contempla ese objetivo como una meta secundaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una que alivia final y estructuralmente, a manera definitiva, el problema del sufrimiento y de la existencia compulsoria, ¿verdad? Si nosotros en efecto buscamos ese objetivo, tenemos que ir más a fondo y tenemos que eliminar las causas que le propician. Y como bien sabemos, la causa que propicia nuestra ronda y girar dentro del samsara es la presencia del triple veneno. Y con el desarrollo de estos trances de absorción meditativa, el triple veneno no se toca ni con el pétalo de una rosa. Solo se suspende temporalmente, se inhibe temporalmente. ¿Se entiende eso? Entonces, para poder eliminar esa estructura de distorsión, se requiere en efecto de una mente muy poderosa, una que nos permita acceder a las dimensiones profundas en donde los hábitos y tendencias que nos atan al samsara se encuentran presentes, en donde estos finalmente sean depositados, que no son la conciencia grosa, sino la conciencia sutil, el alaya vijnana, ¿sí? Pero al mismo tiempo, al arribar a esa dimensión de la conciencia, se requiere el que se mantenga un estado de nítida atención y claridad, a través del cual nosotros podamos metódicamente investigar la naturaleza de esas impresiones y tendencias, debilitar y trascenderlas, ¿sí? A través, naturalmente, de la aplicación de sus antídotos, que en este caso, pues tienen que ver con el cultivo de la sabiduría, tienen que ver simultáneamente con el cultivo del desapego, la paciencia y el resto de las actividades liberadoras en general. Bien, ahora, si bien es cierto que afortunadamente no es necesario lograr la maestría de las 4 concentraciones del reino de la forma y las 4 concentraciones del reino sin forma, ¿y por qué comento que esto es una enorme fortuna? Bueno, para empezar, porque la consecución y la actualización de esos muy refinados estadios de absorción meditativa es en extremo difícil. Para empezar, y casi puede asegurarse, es una dimensión del adiestramiento mental que no puede actualizarse dentro del seno de una vida activa. Esto es, nuestro estilo de vida imposibilitaría la consecución de esa dimensión de trances de absorción meditativa. Simple y sencillamente no podemos cultivarlos dentro del contexto de una vida llena de actividad y distracción como es la nuestra. Se requiere para ello dedicar unipuntualmente nuestro tiempo al esfuerzo contemplativo, al adiestramiento mental específicamente, y en este contexto aquel que es propio del shamatha. Y al mismo tiempo se requiere de hacerlo en un entorno que del todo favorece ese desarrollo contemplativo en general. Un entorno alejado de todo tipo de comunidad humana, un entorno alejado de todo tipo de distractivos, ruidos,
etcétera, ¿no? Hoy en día inclusive encontrar un entorno óptimo para cultivar este tipo de dieta contemplativa es algo muy difícil, ¿sí? Y aún encontrándolo, pues requiere de décadas de aplicación, en el mejor de los casos, ¿no? A menos de que seas un prodigio meditativo, hay, pero no son comunes, ¿no? La mayoría de nosotros tendríamos que invertir 30, 40 años de nuestras vidas a ese estilo de vida para poder arribar y reclamar esas dimensiones y trances de absorción meditativa. Al mismo tiempo, al reclamar esos estadios de absorción meditativa, lo único que haríamos es prolongar nuestra agonía. ¿Sí? Es como tomarte una buena vacación de las dimensiones más pinches del samsara, pero seguir en el samsara, ¿no? Es como, metafóricamente, abandonar México por unos años para vivir en Noruega, ¿sí? Bueno, hay muchos aspectos de la vida escandinava que superan con mucho el desorden de la vida latina, pero también es una forma de vida que está llena de aflicciones y limitaciones, ¿no? No es el paraíso como podríamos concebirle. Bueno, así, pero en esteroides, podríamos hablar de estos trances y dimensiones que son propias de la absorción meditativa, ¿sí? En contraste, decía, lo único que se requiere es el logro de esa concentración previa a la de el primer estadio del reino de la forma, ¿verdad? Sigue describiéndose como una, dentro del contexto del logro del shamatha, ¿sí? Pero de una dimensión más modesta del shamatha, suficiente para aportarle a la mente la eficacia, el poderío y la funcionalidad que de la misma requerimos. Esto es, como tradicionalmente se dice, suficiente para aportarle a quien la actualiza el signo de la mente. El signo de la mente quiere decir aportarle mente, quiere decir que ese individuo se haga el señor de su propia conciencia, que reclame su conciencia en oposición a ser dominado por los hábitos y tendencias inerciales de la misma, ¿sí? Ahora, ese logro, se dice, se puede actualizar, dependiendo de los talentos y circunstancia del individuo, en un tiempo mucho más breve, ¿sí? Y quizá lo más importante para nosotros es que se dice que si bien no es fácil, es posible actualizarle dentro del contexto de una vida activa, ¿sí? O sea, aún con un estilo de vida como el que nosotros llevamos, si nos abocamos con la suficiente seriedad y disciplina al entrenamiento mental, al desarrollo de la atención sostenida, en cuestión de unos 20 años o 15 años, si somos realmente disciplinados, es posible arribar a esa dimensión de la concentración de acceso. Y con ello, vernos dotados de una mente real y genuinamente poderosa y funcional, que utilizaremos para los ejercicios del Vipassana, que son los que nos liberan de la existencia condicionada, ¿sí? Ahora, no es como si nosotros nos debiésemos de involucrar con la práctica del shamatha durante 20 años sin hacer nada más, y después ya cuando la logres, te vas a abocar al Vipassana. Esa sería una aproximación inadecuada, ¿no? Evidentemente le damos prioridad al desarrollo de una mente poderosa y funcional, pero vamos utilizando esta en los diferentes grados de refinamiento a los que le conducimos para ejecutar y hacer presentes diferentes aproximaciones contemplativas que directamente se utilizan para liberarnos de nuestras aflicciones mentales y emocionales, ¿sí? Sin embargo, estructuralmente liberarnos de las mismas depende de un bisturí muy filoso, que es en este caso ese grado o nivel de atención unipuntual, el que se obtiene con la concentración de acceso. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, les comentaba, es muy útil para poder orientarnos en esa dirección el delinear un mapa del camino del shamatha, del samadhi del shamatha, ¿sí? Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de los primeros 3 niveles del desarrollo de la estabilidad de la atención. El primero de los mismos es llamado el de la atención dirigida, ¿recuerdan? El segundo se le llama el de la atención continua y al tercero se le llama el de la atención renovada.
¿Qué caracteriza a cada uno de estos niveles? El primero, el de la atención dirigida, es aquella en donde el individuo aprende precisamente a dirigir la atención hacia el objeto de meditación. Ahora, parece tonto, pero en realidad el conflicto radica que con el estado y condición mental habitual con la que hoy funcionamos y operamos, nuestra capacidad para vincular, asir a la mente a un objeto de meditación es en extremo limitada. Aquí lo que se presupone es que de obtener logro, o sea, de actualizar ese primer nivel, vas a tener la capacidad de vincular tu atención al objeto de meditación. Claro, ¿por cuánto tiempo? Nanosegundos. Pero ya es un avance el poderla vincular, ¿verdad? Después, en el segundo de los niveles, el de la atención continua, se dice que lo que ganamos es la continuidad de la atención sobre el objeto de meditación hasta por un minuto. ¿Sí? Ahora dirán, ¿un minuto? Especialmente si lo contrastas con las 4 horas del logro de la concentración de acceso o las 24 horas del logro del shamatha, pues dirás, es escandalizante, ¿no? Pero más bien contrástalo ese minuto con los 3 segundos habituales. O sea, de los 3 segundos habituales de atención con los que hoy cuentas, al minuto, la proporción de mejoría es excepcional, ¿sí? Y después, en el siguiente estadio, el de la atención resurgente, lo que vamos refinando es la capacidad de traer la atención al objeto de meditación o devolver la atención al objeto de meditación con gran agilidad. Aquí, en este estadio, lo que disminuye es el tiempo que te toma en reconocer que te has distanciado, perdido, o has sido presa de la pérdida de claridad o nitidez en la recolección del objeto de meditación. ¿Sí? Esto es, la mente se ha hundido y te toma mucho tiempo reconocer que se hunde para volverla a estimular, o simplemente la conciencia ha perdido la recolección del objeto de meditación y te toma mucho tiempo darte cuenta de esto, metafóricamente asirte a la mente de vuelta y traerla al objeto de meditación. ¿Se acuerdan? Bien, rápidamente. En la atención dirigida, ese primer estadio en el refinamiento de la concentración impuntual que llamamos en la tradición tibetana Sem Jokpa, Sem, mente, Jokpa, colocación, la colocación de la mente o conciencia, ¿qué se logra? Decíamos, a través del mismo es posible dirigir la atención al objeto de meditación, a cualquiera que el individuo elija. El poder por el que se logra es aprender las instrucciones, esto es, tener claridad acerca del edificio de la práctica contemplativa. Y esto es muy importante, no es algo que debemos de obviar, porque les he comentado recurrentemente y a lo largo de muchos años de enseñar, les puedo decir que un gran obstáculo en el desarrollo de la proeficiencia de la estabilidad de la atención es que la gente cree que puede inventar sus propias instrucciones meditativas, ¿no? Y somos tan arrogantes que por más que se te diga, es que no va por ahí, ¿no? Tú piensas, no. Estos budistas son o muy recovequeados o muy antiguos. Yo voy a inventar mi propia instrucción y claro, eso no termina bien, ¿no? Por eso se dice, tienes que aprender las instrucciones meditativas. Eso quiere decir entender cuáles son los venenos, entender cuáles son los prerequisitos, las instrucciones, ¿verdad? Sea que lleves a cabo una meditación con objeto, sin objeto, etcétera, ¿no? ¿Qué problemas persisten? Bueno, naturalmente el problema primario es que no existe continuidad de la atención sobre el objeto. Eso quiere decir que casi tan rápidamente como vinculas la atención al objeto, lo pierdes, ¿sí? Te toma mucho tiempo, tienes que hacer un gran esfuerzo por detectar a dónde es que la conciencia se encuentra, traerla de vuelta, ponerla en cercanía al objeto de atención e interés, y cada vez que lo haces la conciencia le abandona casi tan rápidamente como la vinculas al mismo. Pero eso es natural, es el estado en el que nos encontramos. ¿Cuál es la causa del problema? Pues que primariamente nos vemos afligidos por la presencia de la agitación burda. Recordarán,
entre los diferentes venenos que aquejan el desarrollo y proficiencia en el cultivo de la estabilidad de la atención, dos muy importantes son el de la extremediación o la excitación, o el de la agitación, y el del hundimiento mental, el sopor o el sueño. Y recordarán que a esto se les divide en tres, ¿verdad? La expresión grosa, media y sutil, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la extremediación, la agitación burda se refiere a simplemente el diálogo interior sin refreno, aquel en donde la mente está más tiempo afuera del objeto de meditación que en el mismo. La agitación media es aquella en donde podríamos metafóricamente señalar que la mitad de la atención se encuentra firmemente asida sobre el objeto de meditación, mientras que la otra mitad no lo está. Y la agitación sutil es aquella en donde un 80% de nuestra habilidad de atención puede engarzarse al objeto de meditación, mientras que todavía un 20% de la misma tiende a abandonarlo o a distanciarse del mismo, ¿sí? Y así se progresa en realidad. Uno transita de la excitación o la agitación burda a la media, y después de la media a la sutil. Y después, comúnmente que uno supera la agitación, surge el sopor. Y uno comienza con el sopor grosso, después el medio y finalmente el sutil. Aunque hay un punto en estos estadios en donde se intersectan, en donde sufres de los dos simultáneamente. ¿Okay? Pero aquí, en este primer estadio, el problema es, en esencia, la mente discursiva, ¿sí? Especialmente para personas citadinas como nosotros, que transitamos y vivimos un estilo de vida muy discursivo, ¿sí? Con demasiada excitación, demasiados estímulos, demasiados distractivos, ¿sí? Ahora, vuelvo a insistir que esto no es necesariamente un impedimento estructural para el reclamo de la estabilidad de la atención, pero sí requiere de una aplicación particularmente disciplinada y continua. Se dice, por ejemplo, que para poder lograr la plenitud de la estabilidad de la atención, por ella me refiero a la concentración de acceso, no a la concentración, el primer estadio del reino de la forma. Para eso la demanda es mucho mayor. Y les decía, en buena medida se plantea muy difícil de lograr en el contexto de una vida pues agitada, ¿no? O ocupada. Pero este otro se puede lograr. Pero, ¿cómo se puede lograr? Bueno, tienes que dedicar alrededor de 4 horas del día al entrenamiento mental, ¿sí? Ahora dirás, uy, pues ya me excluye eso de esa posibilidad. No sean tan rápidos. Todo depende de su motivación. Todo depende de cuánta hambre tengan de lograr esto, ¿sí? Y todo depende de cómo organizan sus vidas. Puede parecer 4 horas mucho tiempo, pero les invito a que vean cuánto tiempo dedican a sus teléfonos celulares. Se van a sorprender, si no es que escandalizar, que muy a menudo dedicamos 6, 7 horas del día, así nos los dicen sus cronómetros, a los mismos. Entonces, si en lugar de estar 7 horas en el teléfono celular viendo pendejadas, ¿sí?, dedicaras 3 horas o 4 horas de tu día al esfuerzo contemplativo, en cuestión de unos años lograrías, ¿verdad?, arribarías a estadios y logros excepcionales. Yo mismo les puedo decir a través de mi propia experiencia que así es, ¿no? Que si uno de verdad se aboca, dedica, es disciplinado, en cuestión de unas décadas, ¿no? 10, 15 años, 20 años a lo sumo, es posible lograr la estabilidad de la atención. Y con... Nada más deja que te pasen el micrófono. Pueden ser sucesivas o en 2 bloques de 2 horas. La pregunta es, ¿estas 4 horas son para la meditación de Samatha o incluyen también las enseñanzas? Depende del tipo de meditación que lleves a cabo. Debe de tratarse de una dieta contemplativa que favorezca el desarrollo de la estabilidad de la atención. Pero, por ejemplo, si te abocas a meditaciones como lo son las del Sendero del Diamante, por naturaleza estas representan simultáneamente un método alternativo para el reclamo y logro de la estabilidad de la atención. No solo prácticas
como la recolección del respirar o asentar a la mente en su estado natural o la atención de la atención, son prácticas de shamatha. También puedes obtener el logro de la atención sostenida a través de un arquetipo búdico, por ejemplo, o el uso de un bija, una sílaba raíz o un mantra, en fin, hay muchos senderos que conducen a ese objetivo. Y, por ejemplo, considerando eso que usted está diciendo, que es como la parte contemplativa de la práctica, sumándolo con pues escuchar enseñanzas y reflexionar, ¿como cuánto tiempo del día considerando los otros factores? Pues técnicamente reflexionar sobre las enseñanzas, no sé si te guste lo que te voy a contestar, pero implica la totalidad del día. O sea, la idea es que tú hagas del día una extensión de tu estudio y práctica del Dharma. Eso es lo que en la tradición budista se llama hacer de tu vida el Dharma, ¿sí? Entonces no es como, no sé si, a veces me parece que muchos hacemos como una división que es fantasiosa entre la práctica del Dharma que asocias al cojín de meditación y una práctica formal de meditación y el resto del día. Y eso no es sano. En realidad, el día debe de ser una extensión de la práctica del Dharma, ¿sí? En donde los temas centrales del mismo son los objetos sobre los que constantemente reflexionas. Y lo haces aprovechando los ejemplos que para ilustrarlos la vida cotidiana te aporta y te brinda, ¿sí? Eso es lo que hace que puedas progresar rápidamente en el camino. Es como redefinir la vida constantemente con las enseñanzas. Así es. Así, tal cual. Sí, ¿no? así es. Pues básicamente es eso. Gracias. Entonces, decía que la causa que todavía dificulta tu desarrollo en este estadio es la agitación o la excitación burda. Se dice que el tipo de atención que en esta primera dimensión tienes que desarrollar y fortalecer es el de la atención forzada. Eso quiere decir que todavía tienes que hacer un esfuerzo formal en el traer a la conciencia al objeto de atención o interés. Dicho de otra manera, no va a llegar solo a él, ¿sí? Si no emprendes una acción formal, la mente simplemente continúa en su estadio de excitación o de lasitud. Tienes que hacer una intervención, tienes que identificar el estado en el que te encuentras y conscientemente vincular a la mente al objeto de atención o interés, tantas veces como sea necesario, ¿sí? La experiencia subjetiva por la que el contemplativo en este estadio transita es una de movimiento, evidentemente, dado el hecho de que la causa primaria que todavía sufre o el problema primario del que todavía es objeto es la excitación grosa, ¿sí? Se dice que el flujo de pensamientos es similar al de una catarata, al de una cascada, ¿verdad? Y que en términos de nuestro estilo de vida, uno en donde nosotros exaltamos el cultivo y la expresión del dar y la generosidad, propicia o fortalece la aproximación de esta dimensión del desarrollo de la estabilidad de la atención. ¿Por qué razón? Se preguntarán, ¿cuál es la relación entre la generosidad y el dar y el desarrollo de la estabilidad de la atención? En esencia, ¿qué es lo que se cultiva con el dar? El desapego. Y simultáneamente, en esta primera dimensión del entrenamiento mental, ¿cuál es una de las instrucciones primarias? Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, autoliberarla, no aferrarse a ella. Por lo tanto, el cultivar ese tipo de estilo o conducta vital, naturalmente fortalece esta aproximación contemplativa en términos de similitud y resonancia. El segundo estadio es el estadio de la atención continua, ¿recuerdan? En este que se logra, decía, la continuidad de la atención sobre el objeto de meditación, el objeto seleccionado por, en promedio, 1 minuto, el tiempo que toma recitar el mantra de Chenrezig, el mani, como se le llama, 108 veces, un rosario budista. En promedio, más o menos, 1 minuto, ¿sí? Ahora, ahí hay avance significativo, porque el estadio que le precede implica 3 o 4 segundos de atención sobre el objeto. 1 minuto implica pues una mejoría sustancial en la calidad de la atención. ¿Qué se logra? Pues el poder por el que se logra es el tener muy presente
la práctica y la instrucción meditativa. Durante la ejecución de la misma, el individuo tiene muy clara la estructura de la meditación, particularmente cuál es la instrucción en torno a sus 3 etapas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las 3 etapas del desarrollo de la estabilidad de la atención? Relajación, estabilidad y viveza y claridad mental, en efecto, ¿no? ¿Qué problema persiste? Pues naturalmente la atención no se encuentra sobre el objeto la mayor parte del tiempo. Se aleja del mismo y vuelve, se aleja del mismo y vuelve. Está mucho más tiempo en el objeto, pero todavía la estancia que tiene en este es breve. ¿Cuál es la causa del problema? Sigue siendo la agitación burda. El tipo de actividad mental que requerimos aquí continuar aplicando es la atención forzada. Atención forzada quiere decir que tienes que seguir haciendo un esfuerzo en monitorear la calidad de la atención y aplicar los antídotos cuando sean pertinentes. El flujo de pensamientos sigue siendo como una especie de cascada o catarata y se logra todavía, o el estilo de vida que le favorece sigue siendo uno vinculado a la práctica del dar, de la generosidad. La calidad de la experiencia sigue siendo naturalmente el movimiento, ¿sí? El tercer estadio es el estadio de lo que llamamos lente yokpa en la lengua tibetana, de la atención resurgente o renovada. ¿Qué se logra? Bueno, pues la recuperación ágil o rápida de la atención distraída, la habilidad, ¿verdad?, de disminuir el tiempo que nos toma, reconocer que nos hemos perdido o que hemos debilitado el vínculo que tenemos con el objeto de meditación, recuperar o fortalecerlo, dependiendo de si somos presa de la excitación o el sopor. ¿Okay? El poder por el que se logra es el fortalecimiento de la recolección. ¿Se acuerdan que en la práctica de la meditación nosotros trabajamos primariamente con 2 factores mentales? El de la atención o recolección, smriti, y el de la introspección o samprajñana, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se les define? A la recolección se le define como ese factor de la conciencia a través del cual podemos firme y cercanamente asirnos al objeto de atención o interés, de perderlo, recuperarlo y de olvidarlo, recordarlo. Mientras que la introspección se le define como ese factor de la conciencia que nos permite monitorear la calidad, coherencia y continuidad de la atención. Y al reconocer la presencia de cualquiera de los distintos obstáculos o venenos que la fragmentan, debilitan o inhiben, aplicar sus respectivos antídotos. Aquí, en este nivel, primariamente con lo que el individuo trabaja y fortalece, el poder por el que uno puede lograr este avance y refinamiento en la calidad de la atención es a través del fortalecimiento de la recolección. Ahora se preguntarán, ¿y cómo fortalecemos la recolección? ¿Cuál es el método? Bueno, no sé si les guste mi respuesta, pero el método para fortalecer la recolección es la aplicación de la recolección. ¿Sí? Esto es, si me preguntas, oye, ¿cómo aprendo a correr? Corriendo. ¿Sí? Eso no hay de otra, tienes que hacerlo, ¿verdad? A medida en que cultivas la habilidad de la recolección, esa facultad mejora. Es un poco como un músculo. La manera en que los músculos se fortalecen es moviéndose. Y a medida en que los mueves, el músculo se fortalece. Digamos, no lo es una mala metáfora, pero la mente es un músculo. No es un músculo, pero es un decir. No, la mente es un músculo. Al usarla, se fortalece. Y me atrevo a decir también lo contrario. Al no usarla, se debilita. Entonces, las personas que no se involucran en vida, en ejercicios mentales, tienden a experimentar naturalmente el deterioro de sus facultades mentales y cognitivas. De la misma manera que las personas que no se ejercitan físicamente pierden también condición física o pierden masa muscular. Eso es natural. Si es natural en el cuerpo, también lo es en la mente o en la conciencia. Óptimamente deberíamos evidentemente cultivar ambas, ¿no? Los budistas tendemos a cultivar la mente y muy a menudo descuidamos el cuerpo, ¿sí? Y
pues los materialistas cultivan el cuerpo y descuidan a la mente. Entonces, óptimamente deberíamos de hacer las dos, ¿no? No para tener el cuerpo de un atleta de alto rendimiento, pero simplemente uno que está sano. Y sí para tener la mente de un atleta de alto rendimiento, ¿sí? Bien. ¿Qué problemas persisten? Pues seguimos olvidando el objeto por completo durante siquiera periodos breves, ¿no? Y la causa de los problemas sigue siendo la presencia de la extremediación, de la agitación burda. El tipo de actividad mental que aquí se aplica es ahora diferente. Antes era, recordarán, la atención forzada. Y ahora es lo que llamamos la atención interrumpida, ¿sí? Es una en donde ya no tienes que estar como asida la atención a el objeto de meditación y con mucha fuerza manteniendo la atención ahí, sino puedes mantener ahí la atención y después relajarla un poquito. Y se queda, ¿verdad? Y después se pela, la vuelves a tomar con fuerza y la traes. Pero puedes relajarla un ratito y así subsecuentemente. Por eso se le llama atención interrumpida, ¿sí? Ahora, puedes hacer eso porque al colocar la atención en el objeto y después relajar la atención permanece en el objeto consecuente de la habituación por un cierto tiempo. ¿Por qué no puedes hacer esto en los estadios anteriores? Porque en el instante en que relajas la atención, la mente se desengarza del objeto de meditación o simplemente tiende a experimentar hundimiento, pierde claridad. ¿Se entiende eso? Entonces, en consecuencia del aprendizaje y la habituación, a medida en que uno progresa en el desarrollo de la estabilidad de la atención, es más fácil mantener la atención en el objeto. Permanece por más tiempo ahí. Ahora, aquí vale la pena simultáneamente señalar algo muy importante. Y ese señalamiento es que todo esto solo acontece si tu involucramiento con el entrenamiento mental es disciplinado y continuo, ¿sí? En estos niveles, especialmente al inicio del cultivo de la estabilidad de la atención, si tú te abocas muy fuertemente por una semana y después otra semana te descuidas, todo lo que ganas en una la pierdes en otra, ¿sí? Es un poco, pues, como otras tareas, como el ejercicio físico, imagino, ¿no? Imagínate que eres uno de estos deportistas sabatinos, ¿no? En México es muy común eso, ¿no? El individuo tamalero, ¿verdad? Y tlacoyero, que, no sé, el sábado se decide hacer 4 horas de ejercicio, pero es todo el ejercicio que hace durante la semana. A esas personas les acaba dando un infarto, se muere, ¿sí? No ese tipo de ejercitación cardiovascular, cuando no viene acompañada de un programa de adiestramiento continuo, es muy violento para el corazón y es muy dañino. Ahora, en la tradición budista no te mueres, pero lo que te pasa es que pierdes lo que ganas, ¿no? Entonces, si ustedes son ese tipo de practicante que medita un día sí, 3 no, pues de una vez les digo, para que no haya reclamos, no se me decepcionen, eso no funciona. No van a ganar gran cosa. Esto está diseñado para aquellos que dedican un cierto tiempo del día a su entrenamiento mental. Y aquí, ¿cuánto tiempo tendrías que dedicar? Por lo menos 1 hora. ¿Sí? Un par de gáticas, por lo menos, ¿no? Ese sería como el mínimo básico para que puedas progresar poco a poquito en el camino. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, si juega o no juega, ¿no? Si quieren ese logro, este es el costo a pagar. Si no quieren pagar el costo, que está perfecto, ¿no? Y finalmente a nosotros todos nos vale grillo. Cada quien hace de su vida un papalote, ¿no? Pero si no estás dispuesto a involucrarte de esta manera con el adiestramiento mental, no vas a obtener el beneficio. Punto. No viene por obra y magia del santo Buda de Atocha, ¿sí? Es un tipo de ejercitación mental, pero es un tipo de ejercicio, ¿no? Bien, aquí sigue siendo la calidad de la experiencia el movimiento porque naturalmente sigue siendo presa de la extremediación. Sigue subjetivamente experimentando pues ese estado y condición como el de la cascada, como el de
la catarata, porque los pensamientos discursivos siguen manifestándose como si no tuvieran fin, ¿sí? Y aquí lo que vemos como una transición es que se dice que el tipo de actividad vital que favorece este estadio de adiestramiento mental ya no es tanto el de la generosidad, sino es ahora, en el contexto de las 6 actividades liberadoras, el de la ética. Ahora, ¿por qué el de la ética? Por una razón muy simple. Porque cuando una persona empieza a atender sus acciones y sus consecuencias, naturalmente empieza a ordenar su vida. Y cuando empiezas a ordenar tu vida, hay muchos menos temas de distracción en la misma que cuando ésta está desordenada. Y cuando hay menos temas de distracción en tu vida, es mucho más fácil focalizar la atención. El veneno para la focalidad de la atención es la ansiedad. Y la ansiedad viene con una vida en desorden. ¿Se entendió eso? Entonces van de la mano, tienes que empezar a más o menos organizar tu vida, por lo menos las expresiones más grosas de la misma, para que cuando te sujetes a este entrenamiento lo hagas dotado del estado mental y emocional adecuado para lograr la estabilidad de la atención. La estabilidad de la atención requiere de una condición de mucho equilibrio. Entonces cualquier elemento que la altere, la disrumpe, ¿no? Entonces si estás concentrando la atención y de pronto te acuerdas que se te olvidó mandar la quincena de tu tercera familia, pues evidentemente eso fragmenta la atención, ¿no? Por decirlo, ¿no? Bien, ahora hasta aquí llegamos la semana pasada. Hoy hablemos de un cuarto estadio, ¿sí? El estadio de lo que denominamos Newar Jokpa, que quiere decir el de la atención cercana, ¿sí? Este es un estadio muy importante porque representa un salto cuántico en el cultivo de la calidad de la atención. Entre el tercer y cuarto estadio, esto es, entre el estadio de la atención resurgente o renovada y el de la atención cercana, hay una distancia de calidad monumental. Y por eso generalmente en el adiestramiento mental, por ejemplo, del primero al segundo al tercer estadio, hay una especie como de orden cronológico. Dedicas cierto tiempo al primero y después de esto te lleva al segundo, algunos meses y vas logrando ese objetivo. Pero entre el tercero y el cuarto se requiere a veces de años de diferencia. Ahí ya el salto no es tan sencillo porque representa un orden de profundidad en la calidad de la atención significativo. ¿Qué se logra? Pues ya no se olvida por completo el objeto de meditación seleccionado. Ahora, cuando se dice ya no se olvida por completo, hay que tener cuidado en lo que esto quiere decir. No quiere decir que ya no te distraes, pero quiere decir que hay una dimensión y aspecto de la mente que ya no se desengarza del objeto de atención. Ahora, el problema es que la mente no es una entidad unitaria, es una colección de funciones, ¿no? Entonces, metafóricamente, si ilustrásemos a esta colección de funciones cognitivas, factores mentales que llamamos mente, con la mano, sería como los 5 dedos de la mano, ¿no? Entonces, en un inicio, toda la mano, toda la conciencia se aleja del objeto de meditación, ¿sí? Y hay que traerla de vuelta al mismo. Se aleja y hay que traerla de vuelta al mismo. En este estadio, el de la atención cercana, hay una parte de la mente que ya está firmemente asida al objeto de meditación y que ya no se separa de él. Pero todas estas siguen dando guerra, ¿sí? A medida en que vas logrando la estabilidad de la atención, ¿qué sucede? Esto, ¿sí? Hasta que la mente firmemente se asiente en el objeto de meditación, ¿no? Pero el hecho de que una parte de la conciencia ya no pierda el vínculo con el objeto de meditación es un logro importante. El poder por el que se logra,
pues sigue siendo el fortalecimiento de la recolección, ¿sí? Que ahora, a diferencia de los estadios previos, empieza a ser funcional. Esto es, la recolección en los primeros 3 estadios es disfuncional. Mientras que en el cuarto, el de la atención cercana, empieza a operar para lo que está diseñada, empieza a poderse emplear con éxito, ¿sí? ¿Qué problemas persisten? Pues, curiosamente, bueno, primero, otro elemento que se gana en este estadio, el de la atención cercana, es que cuando se arriba al mismo, esta es la dimensión del adiestramiento de la atención, en donde se experimenta una transición entre la fase inicial del adiestramiento mental que requiere como modelo la atención forzada. Eso quiere decir que tienes que hacer un esfuerzo para mantener la atención en el objeto, un esfuerzo para la totalidad de lo que implica el adiestramiento mental, y ese esfuerzo naturalmente hace del acto del adiestramiento mental uno que es demandante y por lo tanto no es necesariamente satisfactorio. Es un poco como la dimensión introductoria del ejercicio. Cuando empiezas el adiestramiento físico, no importa lo que te digan, lo que te pretendan compartir en propaganda. La realidad es que mientras el cuerpo está fuera de tono, fuera de condición, el ejercicio es un suplicio. Batallas, ¿no? Por ejemplo, si estás corriendo, vas a estar jadeando, sudando, cansado, te falta el aliento y te preguntas todo el tiempo, esto es un martirio, ¿qué le hay? En ese estado es cuando te preguntas, ¿por qué la gente dice que vale la pena hacer ejercicio? Claro, si te quedas ahí y lo suspendes, pues nunca vas a descubrir por qué dicen que tiene estas cualidades, porque hay un umbral que se pasa cuando se entrena al cuerpo, cuando se logra condición física, en donde esa dificultad cesa. Y ahora el cuerpo produce endorfinas, y al producir endorfinas se experimenta una sensación de profundo bienestar, y esa sensación de profundo bienestar físico se traduce en una sensación de vigor y ligereza, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con el adiestramiento mental. Y es en esta dimensión, la de la atención cercana, en donde por vez primera se empieza a experimentar el agrado en la práctica meditativa. Entonces empiezas a experimentar el objetivo específicamente de la meditación de shamatha, que es el gozo y la claridad mental, ¿sí? Que vienen de dentro. Pero también ese gozo y claridad mental pueden convertirse en un obstáculo. ¿Por qué? Porque constantemente los buscas y te tratas de aferrar a ellos, lo cual te distrae en el cultivo de la estabilidad de la atención. Así que lo que aquí se recomienda es cuando se experimente esta satisfacción con respecto al samadhi, que no haya aferramiento a la misma, ¿sí? Ahora, la causa de los problemas son ya no la agitación grosa, ya la venciste, ya no hay agitación grosa, pero hay agitación media. Y surge un nuevo problema, el sopor burdo. Esto es, ya no tienes extrema ideación, tienes ideación pero ya no extrema, pero ahora empieza a ser un obstáculo el hundimiento mental y su dimensión grosa, que es en buena medida el sopor, ¿sí? El tipo de actividad mental necesaria sigue siendo la atención interrumpida. Eso quiere decir, traes el objeto, de la mente al objeto, lo colocas en el objeto y lo sueltas, ¿no? Va a permanecer en el objeto por un rato y después se va a degradar, lo vuelves a tomar, lo vuelves a colocar y te vuelves a relajar, ¿sí? La calidad de la experiencia antes era, recordarán, la del movimiento, ¿se acuerdan? Pero aquí la calidad de la experiencia es por vez primera la del logro. Entonces empiezas a sentir que estás domesticando a la mente. Dicho de otra manera, la mente te empieza a obedecer. Antes es un desmadre, no obedece, hace lo que se le viene en gana, se va para donde quiere, por más que le intentes orientar, le vale grillo, ¿sí? Pero aquí es como un perrito es como el adiestramiento de un perrito, ¿no? Que en un principio le das todas las órdenes habidas y por haber,
y hace lo que se le viene en gana, ¿sí? Pero aquí el perrito empieza a obedecer. Y le dice, siéntate, y aunque te ve por un ratito así como si le obedezco o no, se sienta, ¿sí? Y eso genera enorme satisfacción, naturalmente, ¿no? Los pensamientos involuntarios son ahora como un río que avanza veloz a través de una cañada. Esa es la metáfora de Karma Chakmé, ¿no? Entonces, antes son como una cascada. La cascada, imagínense las cataratas de Iguazú o las cataratas del Niágara. Miles y miles y miles de litros de agua que se vierten y colapsan con enorme violencia. Así es el pensamiento discursivo. Parece no tener fin. Pero ahora algo nuevo sucede. Esa agua, que es el pensamiento conceptual, ya tiene cauce. Ahora, todavía está en los rápidos, ¿sí? Los rápidos son estos cauces en donde el agua corre con enorme velocidad e intensidad, se impacta en contra de diferentes obstáculos, piedras, bordes, etcétera, y salpica y es violento el proceso todavía, pero nada que ver con la caída libre del agua de una catarata. Ya tiene cauce, ya tiene orden. En la catarata no tiene orden. ¿Cómo cae el agua? Por donde puede, ¿verdad? Es caótico el proceso, pero cuando tiene cauce, aunque sean rápidos, ya tiene orden, ya tiene dirección. Esa es la sensación, ¿no? Y se logra todavía, o se dice hay un vínculo entre el logro de esta práctica y no quitar el dedo del renglón de la disciplina ética o la moralidad. En otras palabras, de arreglar tu vida, ¿sí? El shamatha, por cierto, no se puede obtener con una vida disipada, ¿sí? Por la razón de que una vida disipada genera ansiedad y esa ansiedad es un veneno muy importante, un obstáculo muy difícil de sortear en el cultivo de la estabilidad de la atención. ¿Se entendió eso? Bien, dejémoslo aquí el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Les recuerdo rápidamente, no olviden, este sábado 11, estará con nosotros el venerable Khenpo Pema Wangdak, quien va a impartir un muy hermoso seminario en torno al famoso texto de la tradición Sakya de separarnos de los 4 apegos, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, ¿verdad? Solo va a ser en formato virtual. Khenpo Pema estará dándonos esta instrucción desde Nueva York y si tienen la oportunidad, realmente se los recomiendo enormemente. No olviden, el subsecuente fin de semana 18 y 19 tendremos nuestro curso introductorio, nuestro curso básico, y por último, del 24 al 26 de marzo, nuestro primer retiro del año de Shamatha, ¿ok? De introducción a la meditación. Muy bien. Pues terminemos por dedicar el mérito. Y dediquemos nuestro mérito a nuestros hermanos en Ucrania y también hoy a aquellos de Turquía y de Siria que transitan por la tragedia de este terrible terremoto. Tantos que hoy están atrapados, que se encuentran sufriendo o que han transitado el morir. Deseemos entonces que todos los potenciales positivos que a través de nuestro estudio y práctica del Dharma ya hemos desarrollado o cultivado, que sirven y sean de beneficio para ellos, que puedan actualizar sus potenciales y trascender sus limitaciones, que una mentalidad altruista en ellos pueda nacer y donde ya exista se incremente, y que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Que va de ñudo da la mazan de jujune dua che chamado badie sala kupasho. Son job sen jorin pote magye pana che chuji ke panyam pa me payang. Kone kondu pawasho. Omahom. Y les recomiendo, y si pueden, estos días hagan mucho la práctica del Tonglen para todas estas personas que hoy pues transitan por esta circunstancia tan trágica y difícil, ¿verdad? Yo creo que van a ser muchos miles de personas que pierdan su vida.
No sé si han visto los videos, es una cosa espeluznante cómo se cayeron los edificios en Turquía en especial, como si fueran de papel, ¿no? Y hay mucha gente atrapada y sufriendo y muchos niños, que es todavía más horrible. Dediquen su mérito a ellos, ¿ok? Muchas gracias y nos veremos la semana próxima.